Buenos días, estimados compañeros. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Como ustedes saben, la última sesión del cuatrimestre propiamente para clase se viene justamente de hoy. Eh, y bueno, la próxima semana sería el examen número 4, el día lunes, según el calendario que he visualizado el día de ayer, justamente entonces sería el día lunes el examen. En caso de que hubiera alguna modificación, algún cambio, pues obviamente se les avisaría. De lo contrario, pues sería el día lunes. Así es que bueno, vamos a dar comienzo. Acabaremos de ver lo que es el último tema, que se refiere a lo que es el sistema bancario. Vamos a hablar un poco del sistema bancario y cómo ha evolucionado, ¿no? A lo largo bueno, de la historia. En sí, vamos a ver los principales bancos de Europa, pero yo creo que no sería malo complementar con pues un poco del sistema bancario, hablar en sí del sistema bancario, no enfocarnos únicamente en lo que es Europa, ¿no? Creo que se podría hablar de algo más y bueno, nos serviría para aprovechar justamente, pues bueno, conocer un poco de las características del sistema bancario, un poco de su historia, cómo ha pues evolucionado, en qué crisis se ha eh, visto ¿no? Involucrado, por ejemplo, eh, cuáles han sido los principales bancos, por ejemplo, y cosas de ese tipo que yo creo que a final de cuentas nos servirían mucho para poder complementar esta parte, ¿no? Del sistema bancario. Entonces, bueno, voy a pasar lista rápidamente. Voy a entrar en este momento a Academic para poder pasar lista, compañeros, y después de esto ya continuamos. Alvarado Espinosa, Presente. Ábalos Varela, Carrillo González, Presente. Carrillo López, Presente. Karime, Monse, Presente. Nayeli, Wendy, Presente. León Cerón, Presente. Martínez Camposano, Martínez Reyes, Mejía Villaseñor, Presente. Miranda Yáñez, Presente. Nancy, Presente. muy bien, Armando, Jorge, Presente. Jorge Alexis, Armando presente. muy bien Armando, gracias. Jorge Alexis, Geraldine, Presente. Orland, Presente. Eduardo Sánchez Dref, listo.
Bueno, vamos a continuar ahora sí. Ya pasamos lista. Les decía yo que vamos a ver un poco de ver lo que probablemente el curso cubre, que es la parte del sistema bancario de Europa, pero vamos a trabajar también a nivel general de lo que es, bueno, cómo está el sistema bancario, ¿no? Así es que, déjenme ver dónde está lo que vamos a trabajar. Está. Voy a compartir pantalla. Bueno, ustedes recordarán que el día de ayer, el día de ayer, no, el día lunes, estábamos viendo los principales puertos. Recordarán que veíamos cómo era cada uno de estos, ¿no? Los terminamos de ver, justamente. Veíamos lo de las autopistas del mar, la red de carreteras, los principales aeropuertos que les dije que revisaran, que podrían verlos para que los conocieran cómo estaban, sus características principales, las líneas aéreas, de las que también hablamos. Bueno, en esta parte no me voy a detener mucho, puesto que en el curso 1 vimos los principales ríos. Cuando hablamos de ríos, nos vamos a ir específicamente a lo que son el sistema fluvial. Acuérdense, la palabra fluvial tiene que ver con los ríos, ¿no? Que cuenta un territorio. La característica del río es que aparte de ser pues, poco profundo, atraviesa lo que son ciudades, ¿no? Pasa por el medio de las ciudades, tiene desembocadura al mar. La corriente que se genera no es tan, por decirlo así, tan fuerte como la que se origina en el mar, por ejemplo. Son algunas de las características. En Europa, ¿cuáles tenemos? Tenemos el Danubio, que es uno de los principales ríos, ya vimos dónde se ubicaba y todo. Luego tenemos lo que es el río Rin, otro fluvio que tenemos en Europa. Aquí está el río Rin. Tenemos el Ródano. El Ródano también, ustedes recordarán que en algún momento hablamos de este río, de dónde a dónde corría, su extensión, ubicación, todo eso. Por eso no hago mucho énfasis en esta parte, puesto que lo hemos trabajado. El río Sena, el que atraviesa París, ¿no? Ahí está justamente la torre a un lado. Es un río muy, por decirlo así, emblemático. Es otra parte de los componentes fluviales de Europa. Y tenemos el río Volga, ¿no? Entonces, bueno. eh, la imagen está mal. No está en el contexto que es. No hagan caso a la imagen, sino al río como tal, ¿no? El río Volga. Listo, ahora sí tenemos alguna duda. Aquí están justamente algunos otros lagos. Son lagos, perdón. Los de acá eran ríos. Estos son lagos, o sea, ojos de agua, por decirlo así. Y tenemos al lago Ladoga, que está en Rusia. Al lago Onega, que está también en Rusia. Tenemos al lago Vaner, que está en Suecia, ahí en la parte nórdica. Tenemos al lago Peipus, que está entre los límites de Estonia con Rusia. Recuerden que aquí están las Petunias. Aquí está Rusia, pues aquí está el Peipus. Y tenemos al lago Sima, que está en la parte de Finlandia. Recuerden que Finlandia está acá, Noruega está por acá está en Suecia, ¿vale? Entonces, bueno, para que ubiquen dónde están los lagos. Esto de los lagos me parece que no habíamos entrado tan a fondo. Habíamos visto los ríos y los mares. Faltaban los lagos, entonces, bueno, aquí me gustaría que los tomaran en cuenta, anótenlos por favor y pongan la ubicación, bueno, donde se encuentran estos, ¿sí? Si tienen un mapa por ahí incluso, dibujen más o menos por dónde están, para que ustedes los tengan ya muy
muy bien ubicados, por favor, compañeros. Bueno, continuamos entonces. Vamos a pasar a lo que les comentó hace un momento. Veíamos los principales bancos de Europa. El primero de ellos con un valor de mercado, o sea, es decir, lo que sus activos valen, ¿no? Son 148 mil millones de euros, es de Hong Kong, de Shanghai Banking Corporation, eh, mejor conocido como HSBC. Es un banco que tanto ustedes y yo conocemos, lo hemos visto, nada más que el nombre, como se le conoce, es HSBC, más no como el nombre que mencioné arriba. El segundo, ¿no? El que le sigue es el Banco Santander con 82 mil millones de euros. Y la tercera posición la toma el banco alemán que se llama Allianz con una capitalización bursátil de 77 mil millones de euros. Son los tres bancos, o por decirlo así, el top 3 de los bancos de Europa. El primero de ellos es pues ya conocido por nosotros. El segundo también, justamente el segundo es español, que es Banco Santander. Y aquí hay un dato interesante que conocer de Santander. Santander ha declarado que sus principales ganancias de todos los países donde opera las extrae de México. Para que se den una idea, en porcentaje de sus ganancias, de sus, de su 100% de ganancias que tiene, así a nivel mundial, el 67% sale de México. ¿Por qué? Por las altas comisiones que aquí en México se cobran, porque la cuestión bancaria no está regulada. ¿Por qué? Porque por todo hay comisión, tienes que pagar una multa, te ponen servicios que no contratas, te ponen seguros que no has contratado, por ejemplo, cosas de ese tipo que a la larga pues van provocando justamente que termines pagando más. Ahora, eso se conjuga con que una reclamación en México puede llevar mucho tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tú en México, por ejemplo, si ya tienes un cobro, una aclaración, por ejemplo, se puede llevar muchos meses, incluso se puede llevar años. Eso provoca que pues las ganancias sean más jugosas, ¿no? Porque de aquí a que arreglamos y luego de que hay mucha gente que no conoce el procedimiento, acudir ante las instancias correspondientes, por ejemplo, en este caso ante Conducef, para hacer las reclamaciones, y en este caso, pues pedir la devolución de ese dinero porque no contrata, lo deja como que al paso del tiempo, como que no sé, no entiendo, o qué tal que les reclamo y luego me sale peor, o nunca les voy a ganar, por ejemplo, y cosas de ese tipo propician que eh, pues eso acumule las ganancias en gran medida de estos lugares. Ahora, ahí ocupa un término que se llama capitalización bursátil. Esa capitalización bursátil, o también se denomina capitalización de mercado, vamos a ver qué es la medida de una empresa en su dimensión económica. Es decir, el valor de sus acciones o el valor en el mercado. Por decirlo así, ese valor de que sale del número de acciones por el precio de cada acción. O visto de otra manera es el patrimonio disponible para comprar estos instituciones. Por decirlo así, el precio de una empresa o el precio de una entidad se le va a llamar capitalización bursátil, es el nombre técnico que recibe. Entonces, tomen nota de esto para que podamos nosotros avanzar.
Bueno, seguimos compañeros entonces. Ahora bien, ya que mencionamos esas características, recordarán que yo les decía justamente qué países encabezan, bueno, más bien qué empresas bancarias o del sector financiero, que dicho sea de paso, estos bancos entran justamente dentro del sector terciario, servicios. Justamente aquí tenemos en primer lugar el sello HSBC, su capitalización bursátil en miles de millones de euros, ahí están activos y del país de donde son. Eh, HSBC es de Gran Bretaña con capital asiático. Les decía yo también Santander, que es un banco español, justamente aquí lo podemos corroborar. Su capitalización bursátil o capitalización de mercado es de 82 mil millones. ¿Se acuerdan que en tercer lugar estaba Allianz, que es alemán? Aquí está justamente su capitalización bursátil. Tenemos a Paribas, que es de Francia, con su capitalización muy por debajo de Allianz. Luego tenemos a Chubb, que está en Suiza, un poquito más abajo, con 60 mil más o menos millones de euros. Tenemos a UBS, que es un banco suizo, con 55 mil. Tenemos a AXA. AXA, la de los seguros, por ejemplo, es esa misma, justamente que se encuentran en Francia. Tenemos al grupo ING, que está en los Países Bajos, aparte de Holanda. Tenemos a Lloyds Bank, que es de 54 mil, muy por debajo de ING. Ese de Lloyds Bank es de la compañía esta naviera, ¿cómo? Hapag-Lloyd. Hapag-Lloyd tiene su banco, es Lloyds Bank, que es de Gran Bretaña. Esa empresa que ustedes conocen de los, ¿cómo se dice? De los buques. Es esta misma. Tenemos a Prudential de Gran Bretaña con 50 mil millones de euros. Y tenemos al Banco Bilbao Vizcaya Argenta. Ese banco es mejor conocido como BBVA, lo que antes era Bancomer, ¿no? Ese es de capital español y está por debajito de lo que es Prudential. Pero bueno, en este caso, aquí en México tenemos a AXA, tenemos a lo que es BBVA, tenemos a ING también, pero aquí lo tenemos como seguros. Aquí en México ellos operan como seguros, son GNP, ellos, ING, y tenemos Santander y HSBC. Los demás bancos no los tenemos. O si los tuviéramos, los tenemos ofreciendo otro servicio, más no el servicio bancario como tal, o sea, los servicios que te presta un banco, el ahorro, la inversión, un fondo de seguro. Entonces, bueno, también nos sirve para darnos una idea más o menos de cómo está el sistema organizado. ¿Cuál es el principal banco europeo? El Banco Central Europeo, que en México su equivalente es el Banco de México, o sea, el banco que va a determinar las políticas monetarias, políticas económicas, políticas fiscales, ¿no? Entonces, pues bueno, se dan cuenta que las estructuras son muy parecidas, aunque en los hechos los resultados no sean los mismos, pero la estructura o su composición, por decirlo así, es la misma. Bueno, por favor, tomen nota del top de los 11 bancos principales de Europa para poder seguir avanzando. Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a ver cómo cotizan lo que son los principales bancos y hacemos un contraste aquí entre los bancos de Europa y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque obviamente ambos pues, lugares son muy importantes económicamente, ¿no? Bueno, tanto como países
tanto bancaria, así en la cuestión bancaria. Vamos a ver en este caso que tenemos justamente la banca estadounidense, la banca europea y sus principales bancos que cotizan a nivel internacional en la bolsa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, tenemos en Estados Unidos tenemos el Banco de Nueva York, otro sumamente famoso que es el Wells Fargo. Yo creo que ustedes han escuchado hablar de Wells Fargo. Es un banco incluso que su logotipo es una carreta con unos caballos. Justamente esto viene de la historia de Wells Fargo, que fue el primer banco en Estados Unidos, y todavía hacían todo así como en las películas, ¿no? Llevaban ustedes el dinero en una carreta, lo metían al banco, lo guardaban en una caja y les daban un papel que decía que ustedes tenían tanta cantidad ahí y todo, pero los principales lugares donde estaba Wells Fargo eran en Texas. Por eso el logotipo ese de la carreta, los caballos, ¿no? Tenemos a JP Morgan, a US Bank Corp, a Bank of America, también yo creo que ustedes lo conocen, y tenemos a Citi. Citi es el de Banamex, grupo Citi Banamex, pero antes de que se fusionara con Banamex era Citi, y aquí en México tenemos Banamex, ahí era Citi. Ajá. Eh, Ahí está, eh, el precio, valor, ¿no? Acciones, etcétera. Y tenemos en Europa, tenemos a Commerzbank, alemán, tenemos a Generali de Italia, Unicredit también de Italia, tenemos a Julius Baer de Suiza, y cómo está sus actividades, ¿no? Vamos a ver que el banco más fuerte en la cuestión europea es Commerzbank, en la cuestión de la cuestión, ¿cómo se dice? Bursátil, ¿no? En la cuestión bursátil. ¿Vale? Bueno, continuamos. Ahora, ¿cuáles son los principales símbolos de la Unión Europea? Su lema, ¿no? El lema que los compone como tal es unidad en la diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que sean muchos y sean tan distintos, la unidad nos hará fuertes. Eso quiere decir justamente este lema, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, Europa tiene su himno, más allá de que cada país tenga su propio himno, su himno local, como se le dice, tienen su himno europeo, su moneda, el euro, su moneda divisa, moneda fuerte, y cada quien tiene su propia moneda. Obviamente no tienen ni el mismo valor ni el mismo respaldo que el euro como tal. La bandera europea es un fondo azul. ¿Por qué? Porque se dice que están rodeados de agua y justamente así es, del océano que está ahí, y cada una de las estrellitas son sus principales naciones. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, el día que ellos festejan como tal, el Día de Europa, es el día 9 de mayo. Se podría decir que es como que es el cumpleaños de Europa. Por favor, tomen nota para que podamos seguir, compañeros. Bueno, seguimos entonces. Vamos a continuar, compañeros, con esto que estamos viendo de qué es la última parte de Europa, para posteriormente revisar lo que yo les comentaba referente a la composición en sí del sistema bancario. Entonces, bueno. Ahora, ¿cuáles son las lenguas oficiales? Bueno, son todas estas. Vemos que bueno, casi la mayoría son en idiomas locales, por lo tanto, pues bueno, no vamos a decirlas aquí, pero las conocidas son el español, inglés, francés, italiano, ¿qué otro?
Bueno, portugués, por ejemplo, también es, eh, aquí está el alemán, aquí está, que son los principales, ¿no? Vemos otros, pero están expresados. Por ejemplo, el polaco, el polski, está, el romano, eh, y así, ¿no? Son los principales, bueno, los que más conocemos nosotros, son sus 24 lenguas oficiales reconocidas, 24. O sea, únicamente no crean que es el inglés y otro idioma, no, sino cada uno tiene su identidad y eso es lógico, ¿no? Porque obviamente tienen que conservar algo de su identidad. No pueden totalmente perder toda su historia. Es decir, vamos a hablar todos en inglés, ¿no? Porque eso, ¿qué sería? Sería aceptar el dominio del territorio estadounidense, lo cual ustedes saben que eso nunca ha sido muy bien visto por ningún otro país que no es Estados Unidos. Por ejemplo, China, eh, sí hablarán inglés y todo, pero ellos primordialmente les gusta hacer negocios en su idioma. ¿Por qué? Pues porque si no le está dando como que supremacía al idioma de un país y eso pues, mm, pues no es bien visto, ¿no? No es como que muy aceptado, muy normal para ellos. Ahora, tienen su propia Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es vinculante para todas las actividades. Se compone de 54 artículos, pero organizados en 6 títulos. Los primeros hablan de dignidad, de las libertades, la igualdad, la solidaridad, la ciudadanía y la justicia. Solamente en la justicia se consagra lo que son sus derechos como ciudadanos. Bueno, seguimos entonces. ¿Quién es el presidente de la Comisión Europea? Es Jean-Claude Juncker, que se centra en que, o sea, cuáles son sus objetivos. Bueno, el primero de ellos es el plan de inversión, que es un nuevo impulso para el empleo, el crecimiento y la inversión. Tenemos un mercado único, digital e interconectado, o sea, entre sí están enlazados. En la parte de la cuestión ambiental, ustedes saben que Europa ha hecho mucho por esto. Vamos a ver que las energías tienen que ser más flexibles y limpias. Tiene que haber una política de cambio climático con miras al futuro, evitando el calentamiento global, el, la cuestión de los polos que se están derritiendo. Ahora, un mercado interior más pleno y justo con las industrias más fuertes. Es decir, esto es muy importante, compañeros, que un país fomente el mercado interno. ¿Por qué? Porque además de que su población estará autoabastecida, puede que depende en menor medida de lo que el extranjero le compre. Uno fomenta su mercado interno, pues justamente así fue como en los años 29-33, al final del 33 salimos de la crisis, esa crisis famosa del jueves negro, martes negro, justamente ahí fue cuando salimos de la crisis. ¿Qué decía Keynes? ¿Cuál fue la solución que él propuso? Fomenten el consumo, la demanda interna, que eso es lo mismo que fomentar el mercado interior. ¿Por qué? Porque de esa manera la industria caminaría, había incentivos para producir, se generarían empleos, habría consumo y habría gente que quisiera invertir porque estaba haciendo próspera la industria. Esa fue la solución que se dio en ese momento. Por eso les digo que es muy importante. Luego tenemos una unión económica y monetaria más intensa, pero justa. Un acuerdo de libre comercio razonable y equilibrado con Estados Unidos, que es su principal socio. Quiere decir esto, o sea que tiene que ser más equitativo la cuestión de los aranceles. Si en este sector yo no te pongo aranceles, tú tampoco me pongas. Si en un sector me pondrás aranceles, bueno, justifícame por qué. Ahora, un espacio de justicia y derechos fundamentados, basados en la confianza mutua. Es muy importante que en una relación, compañeros, haya confianza, haya equidad, haya oportunidades para ambos. Algo muy importante, una política sobre inmigración. Eh, específicamente lo que tiene que ver con los, las personas que vienen de África,
Principalmente, ¿se acuerdan que les dije que la migración de dónde proviene? De África, específicamente de Marruecos, ¿sí? Es por donde eh, se hace la evacuación, y la gente que viene también de la parte de Medio Oriente, parte de, sí, Medio Oriente, que también llega por Grecia. Entonces, bueno, hay que hacer una política migratoria más justa, que no deje de lado la parte humanitaria, pero que también no ponga en riesgo el territorio. Ahora, demostrarse como una Europa más fuerte en el escenario global, y tenemos una Unión Europea de cambio democrático, para que ante todo la democracia sea un factor fundamental de la Unión Europea. Esos son los objetivos que se buscan. Entonces, bueno, les pido por favor que tomen nota de esto para que podamos continuar. En un segundo voy por un vaso de agua y regreso con ustedes. Bueno, continuamos, compañeros, ya estoy aquí de vuelta, gracias. Bien. ¿Cuál fue el presupuesto de la Unión Europea en 2017? Aproximado de 158 mil millones de euros, ¿no? Que es el equivalente a 1.05% de la renta nacional bruta. ¿Y en qué rubros se gasta más? Bueno, el que más se lleva del presupuesto es el crecimiento inteligente e integrador, específicamente en la cuestión de empleos, competitividad y desarrollo regional, ¿no? O sea, le apuestan mucho a la parte de su industria. En segundo lugar, tenemos lo que es el crecimiento sostenible. Los recursos naturales, la cuestión de la agricultura y el medio ambiente, ahí se va un 37%. Y en los que menos se destina son en tres, que es el de la administración pública. Dense cuenta, aquí es distinto. La administración pública absorbe solamente el 6%, es decir, que un salario en Europa de una persona que esté en la política o que esté en un cargo de representación es más bajo que lo que se destina en otros lugares, ¿no? Como en México. Eso es una cosa muy importante. Disminuir el gasto en el aparato burocrático ayudará a tener disponible para otras actividades. Tenemos lo que es la ayuda al desarrollo, el 6%, de los programas sociales, por decirlo así, y lo que es seguridad ciudadana y justicia es el 3%. En el rubro que menos se invierte es solo el 3%, pero aún así la seguridad es mucho más plena que en lugares como México. Entonces, con poquito hacen mucho, ¿se dan cuenta?
Por favor, tomen nota y seguimos. Bueno, seguimos entonces. Ahora, ¿qué medidas han tomado en la cuestión medioambiental? Vamos a ver que para detener el calentamiento mundial, que en 2007 era un problema muy agudo, bueno, que lo sigue siendo, pero fue como que en los inicios de esto, vamos a ver que para 2020, o sea, para el año pasado, se pusieron una meta de 13 años, que es 2007 a 2020, para hacer tres acciones. En primer lugar, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para el 2030, en comparación con 1990. O sea, se dan cuenta cómo en 40 años querían disminuir 40%, es decir, era un 10% gradualmente. Ahora, aumentar hasta el 27% de la proporción de energías renovables, como la cuestión eólica, ¿no? Que es por el viento, solar, ¿no? Hidroeléctrica, biomasa, optar por más de una cuarta parte de estas energías, es decir, que en más de una cuarta parte del territorio hubiera estas energías. Y por último, aumentar la eficiencia energética en un 27% para el año 2030. Son los objetivos o prioridades de la Unión Europea. Ven que hablamos en un principio que Europa es uno de los lugares más preocupados por la cuestión climática. Bueno, estas acciones nos pueden ayudar a entender por qué justamente estábamos mencionando lo anterior. Y aquí es pues visible esta parte. Entonces, continuamos, ¿no, compañeros? Ahora, vamos a otro problema que, bueno, que siempre ha estado presente en la sociedad, es la cuestión del combustible. El combustible no solo que se ocupa para, por ejemplo, un vehículo o para el transporte, no. El combustible que se ocupa en todas las actividades o en la mayoría de las actividades que se realizan. Tenemos que en 2014 el combustible utilizado por la Unión Europea en cuanto a hacia partidas, ¿no? Que es gas, la cuestión nuclear, renovables, carbón y petróleo. En porcentaje, la mayor cantidad que se consumía era petróleo. En segundo lugar, tenemos lo que es el gas. El gas es algo que en Europa se ocupa demasiado, compañeros. Ustedes saben que el gas es fundamental en sus actividades de ellos. Luego tenemos en la cuestión del carbón. El carbón también es una energía que se sigue ocupando. Tenemos la cuestión de la cuestión nuclear y las energías renovables. ¿Se acuerdan que dijimos que el objetivo era pasar de esa cantidad al 27%? Había que duplicar la cantidad de energía renovable y en este caso eliminar la que es la más sucia, que es el carbón. El carbón son de las energías o de los combustibles más sucios que hay. ¿Por qué? Por la gran cantidad de contaminación que, que tiene, ¿no? Eh, ahora, ¿cuál fue el porcentaje de combustible importado del exterior de la Unión, del importado del exterior a la Unión Europea? Es decir, ¿cuánto vendió la Unión Europea? De lo que más vendió fue petróleo, 87%, luego en la cuestión nuclear, particularmente en el uranio, luego el gas, 67%, otros tipos de energía, 54%, carbón 46%,
y renovables únicamente el 2%. ¿Qué nos indica este 2%? No quiere decir que Europa vendió poquito, no. Significa que no hay una cultura por energías renovables. Si ustedes se pueden dar cuenta, casi las energías renovables no son muy empleadas. ¿Por qué? Por su alto costo, ¿no? Y porque además requieren de un tipo de personal más calificado, con conocimientos más recientes para su operación. Entonces, por eso es que cuando hablamos de energías limpias, hasta la gente como que a veces como que se espanta y dice, no, es que es muy caro, muy costoso, no tengo el personal adecuado. Y pues sí, obviamente no están preparados para ello. Y por lo tanto eso pues complica un poco que se lleve a cabo. Bueno, seguimos entonces. Ahora, ¿cuánto gastó en I+D en 2015? O sea, como porcentaje del PIB. La Unión Europea gasta, o más bien gastó en ese año, el 2% de su PIB. Para que se den una idea, en México gastamos el 0.4% del PIB. 0.4, no el 4%. 0.4 del PIB se destina a investigación y desarrollo. En esos países, por ejemplo, en Estados Unidos es el 2.7%. Japón es extraordinario, 3.6%. Para que se den una idea, Japón destina 9 veces más para esa partida que nosotros. Y son un país sumamente más pequeño que nosotros. Tenemos a China con el 2%, igual que la Unión Europea. En este caso, China y la Unión Europea en 2015 destinaban lo mismo a investigación y desarrollo. Europa buscaba para el 2020 incrementar del 2 al 3%. A lo mejor no puede ver, es el 1%, ¿qué es eso? No es nada. Pero si lo vemos en términos porcentuales es del 50%. ¿Cuál es el 50% de 2? 1. Entonces sería de 2 más 1, 3. Es una cantidad muy, muy grande. O sea, a lo mejor si lo vemos en términos absolutos, pues es 1%, dice, pues no es nada. Pero ya si lo vemos en términos porcentuales es del 50%. Claro que es mucho. Es demasiado. ¿Sale? Entonces, por favor, esto sí, tomen nota de las cifras, nada más para que tengan una idea de cómo estamos a nivel mundial. Bueno, continuamos. Ahora, una cuestión también muy importante es el euro, ¿no? Como una única moneda para los europeos. Bien, vamos a ver entonces por qué el euro o por qué ocupan el euro. Primero en el mapa podemos ver qué países ocupan el euro. Los amarillos son los que no lo ocupan. Es muy reciente este mapa, ¿por qué? Porque ya no cuenta a Gran Bretaña, como el Brexit, y podemos ver qué lugares sí lo ocupan y qué lugares no lo ocupan. La pregunta es, ¿por qué una moneda? ¿Por qué el euro? Se responde de tres maneras. Primero, que evitas el riesgo de fluctuación entre ellos, ¿no? Y el costo del cambio de divisas. Si ustedes han hecho viajes, compañeros, se pueden dar cuenta que el hecho de ir haciendo cambios, operaciones cambiarias, provoca que en ocasiones pierdan sus recursos o pierdan gran cantidad de sus recursos. ¿Por qué? Porque en el cambio
ustedes van a ver que el precio de venta y el precio de compra es muy distinto. En este caso, el precio de venta siempre es más alto. ¿Por qué? Porque tú quieres que te vendan esa moneda. Que la compres a cuánto te lo están comprando a ti. Y en esos movimientos de pasar de, por ejemplo, de una moneda a otra, pierdes. ¿Por qué? Porque siempre, acuérdense que uno como consumidor casi siempre se ve orillado a fracasar. ¿Qué otra respuesta tenemos a esta pregunta? Es que hay precios más estables para los consumidores. ¿Por qué? Porque de esta manera se estabiliza la moneda como tal. ¿Qué pasaría si no fuera así? Habría inflaciones pues muy fluctuantes a lo largo del día por la cuestión monetaria. Y una tercera respuesta es cooperación económica más estrecha entre los países de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no puede haber represalias comerciales entre ellos. Si tenemos la misma moneda y vale lo mismo en tu territorio o en mi territorio, no puedo imponerte como que una medida así de, mm, pues sí, una represalia comercial, ¿no? En el sentido de que mi moneda te la voy a castigar, o que entre ellos, por ejemplo, fomentaran las importaciones así, de manera como tramposa. ¿Qué dirían ellos? Pues yo devalúo y puedo exportar más. O así, o de esa manera, o a los países tanto más ricos como pobres, porque deben de saber que hay países más pobres y más ricos en Europa, es una manera como que más justa, ¿no? Porque si no tendrían muchos de ellos que devaluar para poder subsistir. Ahora, ¿se pueden utilizar en cualquier país de la eurozona? Ujú. Hay una cara con motivos nacionales, es como está la moneda, y atrás hay una cara común, o sea, que es el mapita de Europa con las estrellas, y los billetes no tienen cara nacional, sino es el billete que dice la denominación 100 euros, 50 euros, justamente es así como están pues los billetes, ¿no? De esto sí me interesaría que tomen nota, por favor, para que podamos seguir. Les doy 2 minutos y seguimos. Bueno, seguimos entonces. Ahora, vamos a ver que existen 4 libertades de circulación. De esto, pongan especial atención. La primera de ellas es los bienes, ¿no? Los bienes. Luego los servicios, personas y capital. A final de cuentas, todos son eh, los factores de la producción. Tierra, bueno, la tierra no circula, pero puedes pasar hacia ella.
trabajo, que son las personas, capital, y ya cuando tenemos los productos elaborados son los bienes y servicios, ¿no? O sea, los servicios, ¿en qué sentido? En que puede una empresa de seguros, por ejemplo, operar a nivel de Europa, aunque nada más tenga la sede en un país determinado, y la cuestión de los servicios es porque entre ellos, ¿se acuerdan que dijimos que no hay aranceles? Entre ellos no está eso de los aranceles. Entonces, bueno, son sus 4 libertades de circulación y este mercado único que ha permitido que haya reducciones significativas en el precio de muchos productos y servicios, incluidos, por ejemplo, billetes de avión, los boletos de avión, por decirlo así, llamadas telefónicas. ¿Qué otra cosa propicia el mercado común? Una diversidad de opciones para el consumidor, así como la creación de casi 3 millones de nuevos empleos, ¿no? Nuevos puestos de trabajo. Son las ventajas que ha tenido esto del mercado común. Por favor, tomen nota de esto, particularmente es muy importante. Y seguimos en 2 minutos, por favor. Bueno, continuamos, compañeros. Vamos a seguir. Aquí está para que se den una idea de las llamadas de celular que están más baratas en el extranjero. Vamos a ver, por ejemplo, cuántos centavos de euro cuesta, ¿no? Una llamada, por ejemplo, desde el extranjero, los mensajes cuánto cuestan, ¿no? Es una gráfica que nos sirve para visualizar los costos. Vamos a ver que la Unión Europea ha reducido el costo de llamadas telefónicas, la mensajería de texto y la itinerancia de datos. ¿Qué quiere decir itinerancia? Es decir, que estos datos, aparte de que tengan una buena velocidad, tengan estabilidad, ¿no? Porque luego pasa que aparentemente tenemos el servicio, pero los datos no llegan. Dicen, es que mis datos no cargan, ¿no? Entonces, bueno, eso se llama itinerancia. Pues bueno, esto lo ha modificado y ahí tenemos los costos que ha tenido. Lo que se busca, obviamente, para estos momentos, vean la disminución. ¿De cuánto vale en 2007 a cuánto vale en 2014? Por ejemplo, el mensaje ya casi vale nada, o sea, casi es gratis. Las llamadas, vean qué cambio tan drástico tuvieron en estos 2 años, que fue la crisis, ¿se acuerdan de 2007 bueno, de 2008 a 2009? Vean la caída que tuvo, el mismo pasó aquí y aquí. Y casi todos convergen a un precio muy bajo. Ahora, hay unas becas que otorga el gobierno europeo, o por ustedes más adelante quisieran estudiar en el extranjero, que se llama Erasmus Mundus. Esas becas son que se otorgan más o menos en promedio a 400,000 jóvenes al año, donde estudian o amplían sus conocimientos en otros países europeos gracias a esta fundación. Es decir, ustedes van a ese país que elijan, que pertenezca a Erasmus, pueden hacer un posgrado, pueden hacer un curso especializado para profundizar algún tema y les pagan por ello, compañeros. Más o menos la beca ahorita para hacer un posgrado en Europa, más o menos en pesos,
son como 720,000 pesos al año, lo que se da de beca. Entonces, pues es una cantidad muy, muy razonable. Yo creo que eh, perfectamente podrías vivir gastando lo necesario, podrías estar ahí sin ningún problema. La cuestión ambiental, que es la mejora de la salud y el medio ambiente. Vamos a ver que la contaminación no conoce fronteras y eso hace que se actúe conjuntamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque un país contamine y el de al lado no, quiere decir que el de al lado va a estar puro y el de un lado se va a contaminar todo. No, acuérdense que la contaminación, por ejemplo, la contaminación del agua o de los ríos, no solo afecta a la región de ese lugar, afecta a todo el río. Y de todo el río, pues pasa por diferentes naciones, ¿no? Ahora, vamos a ver que hay que evitar la lluvia ácida. La lluvia ácida es cuando el aire está muy contaminado y llueve y entonces toda esa contaminación que estaba en el aire la toma el agua al momento que cae y cae sobre, por ejemplo, los autos, las casas y los va manchando. Eso provoca contaminación. Tenemos lo del uso de gasolina sin plomo. Desde el año 2005 se prohibió el plomo en la gasolina, pero un componente primordial de la gasolina. ¿Por qué? Porque además la hacía más barata. Ahora tenemos la eliminación segura y sencilla del material electrónico usado. Por ello se ha implementado esto que hemos visto, compañeros, de los residuos, ¿no? De los lugares donde se tira la basura o lugares que dicen, deposita aquí sus aparatos electrónicos que no sirven. Pilas, por ejemplo, baterías, todo eso ahí va. Ahora tenemos normas más estrictas de seguridad alimentaria del productor al consumidor y para un ejemplo tenemos a Codex Alimentarios. ¿Se acuerdan que hablamos de Codex Alimentarios? Y que dijimos que eran todas las normas de bioseguridad que se tenían para los alimentos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Ahora tenemos más agricultura ecológica y de calidad. Se ha volcado por la producción de alimentos orgánicos, alimentos libres de fertilizantes, alimentos libres de grasas trans, ¿no? Que son las malas. Ahora hay advertencias sanitarias más eficientes en los paquetes de tabaco, como cuáles. Ustedes han visto que en México los cigarros actualmente, ¿qué figuras tienen? ¿O qué dicen? El uso excesivo de este producto provoca cáncer. O hablan sobre, ponen así como unos pulmones todos feos, productos de los que esté elaborado y cosas así desagradables. ¿Para qué? Para desincentivar, por decir así, la venta de tabaco. Ese es el objetivo social. Pero si vamos al objetivo económico del país, vamos a ver que una buena política pública sería, o cuál es el objetivo que persigue en la cuestión del tabaco. Si ustedes vieran cuánto gastan los hospitales en tratar a la gente con cáncer de pulmón por consumo de tabaco, verían que es una cantidad muy alta. Entonces, el gobierno, para evitar ese gasto tan alto en seguridad, en salud, perdón, eh, promueve estas políticas que a lo mejor no están bien enfocadas, es otra cosa, ¿no? Porque el cigarro, deben saber que igual que el alcohol, es un bien inelástico. ¿Qué quiere decir inelástico? Que aunque aumentes el precio, su consumo no baja mucho, cosa que no pasa en otros productos. Por ejemplo, si en las tortillas ustedes le suben 2 pesos más, ¿qué dice la gente? Ya vieron el precio de las tortillas, ya incrementó 2 pesos, si me valía 14 ahora vale 16, o si valía 15 vale 17 pesos ya, no me va a alcanzar, no voy a poder, pero aunque se quejen y todo, lo siguen comprando. ¿Por qué? Porque es de la canasta básica. Lo mismo pasa con el alcohol, con el tabaco. Ustedes se dan cuenta cuánto impuesto paga el tabaco, cuánto paga el alcohol. Vamos, el refresco. Y el consumo baja, si baja 1% es mucho. Y no baja tanto porque te haga daño, baja porque está más caro. Entonces ahí la política no resulta muy eficaz. Habría que buscar otras medidas para disminuir el consumo, ¿no?
regular más ese mercado y cosas de ese tipo, ¿no? Evitar que entren, por ejemplo, tabacos adulterados o alcohol adulterado, ¿no? Todo eso propiciaría que a lo mejor el precio que tiene ahorita tuviera una mejor eficacia en el control del consumo, pero no se hace eso, ¿vale? Ahora, un registro y control de todas las sustancias químicas, a través del programa REACH, que es donde se puede llevar a cabo todo esto, compañeros. Entonces, tomen nota, por favor, para que podamos continuar. Un minuto más y seguimos. Seguimos, compañeros, entonces. Ahora bien, vamos a lo que es libertad, justicia y seguridad. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto? Bueno, esto está consagrado en su Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es el documento que justamente habla de esto. ¿Cuál es el objetivo número uno y contra lo que están en contra ellos, igual que los Estados Unidos, con la cuestión del terrorismo? La cooperación contra el terrorismo, es decir, que haya acuerdos de facilitación en materia legislativa, en materia de justicia, para la gente que quiera hacer estas actividades o haga estas actividades, se le castigue y se le sancione. Como ustedes saben, este delito, el terrorismo, es de los más sancionados en Estados Unidos. El terrorista es un enemigo público, es de lo peor que puede ser castigado en Estados Unidos. Ahora, vamos a ver que la cooperación entre la policía y los agentes encargados del cumplimiento de la ley en distintos países de la Unión Europea, así como la coordinación de las políticas de asilo e inmigración, ¿no? ¿A qué se refiere el asilo? ¿A qué se refiere la inmigración? El asilo es que el gobierno te lo da para que te reciban ahí por cuestiones políticos, por cuestiones de salud, por cuestión de integridad, ¿no? O sea, puede ser que tu vida esté en riesgo, entonces la cuestión humanitaria de que te admiten ahí, no tienes que pasar escondiéndote, sino tienes un permiso para entrar y para estar ahí protegido y con tus garantías individuales a salvo, cosa que la inmigración es diferente. La inmigración es cuando tú te vas por mecanismos no legales y te quieres establecer en ese país. Eso es la inmigración. Y tenemos lo que es la cooperación judicial en materia civil, ¿no? Los diferentes procesos que ahí se lleven a cabo, hay esa facilidad, ¿no? Esa cooperación. ¿Sí? Ahora vamos a ver que la Unión Europea, exportadora de paz y prosperidad, bueno, debido a los grandes
avances que ha tenido, así como buscar la paz entre sus territorios, vamos a ver que esto se ve reflejado en 3 puntos. Primero, las normas de comercio mundial, apegados a la OMC, buenos principios, evitar las prácticas desleales, por ejemplo, que son factores que pueden aquejar pues el desarrollo. Tenemos una política exterior y de seguridad común, es decir, todos están en concordancia de las actividades que deben de seguir, y tenemos la ayuda al desarrollo y ayuda humanitaria. La Unión Europea es de los principales territorios que ayuda, o más bien que envía ayuda humanitaria a países en cuestión de hambre, como por ejemplo África. Cuando hablábamos del cinturón del hambre, ¿se acuerdan? ¿No? La región esa que está del Cuerno de Somalia para acá, eh, bueno, les envía alimentos, casas de campaña, bebidas, medicamentos, productos, por ejemplo, cobijas, sábanas, cosas de ese tipo, para ayudar a la gente que se encuentra en situaciones muy devastadoras. Son 3 los objetivos de la Unión Europea, y por eso se dice que exporta paz y prosperidad, justamente. Ahora, al consumidor se le protege mucho en esos lugares, ¿no? Es decir, las empresas tienen el compromiso entonces de elaborar productos de calidad en primer lugar. Y en segunda, que cumplan con las exigencias del cliente. Es decir, como consumidor está protegido por las leyes básicas en toda la Unión Europea, incluso cuando viaja o compra en línea. ¿Cuáles son estas? Primero, etiquetado claro. Es decir, que en la etiqueta se pueda ver la información nutrimental, los ingredientes, fecha de caducidad, el producto de qué está hecho, si es tipo o es original, ¿no? Porque ven que luego hay productos que dice elemento tipo tal, o que sea original, ¿no? Entonces eso también lo dice. Normas de salud y seguridad, es decir, que el producto pueda ser consumido sin ningún problema para la salud y no provoque riesgos, ¿no? O consecuencias. Prohibición de prácticas contractuales abusivas y derecho de los viajeros, por ejemplo, a compensaciones por demoras prolongadas. Es decir, si tú compras un producto y no llega en el tiempo estipulado, eh, se te paga una compensación. O sea, está realmente protegido. Tú, tú como consumidor realmente tienes una protección. Por eso en la Unión Europea es cuando se inició con lo que es la doble garantía o garantía doble. ¿Qué es la garantía doble? Que tú compres un producto y si no te satisface, no es lo que te gusta, lo devuelve, bueno, vas, te devuelven tu dinero y te puedes quedar con el producto, ¿no? O si lo compras y no salió bueno ese producto, vas, te lo cambian por otro y te devuelven el dinero que invertiste. Es decir, con eso obligan a que a las empresas a que hagan productos de calidad, ¿no? Y que se apeguen a las normas de seguridad y bioseguridad de ese territorio. ¿Vale? Entonces, el etiquetado es muy claro. Aquí en México la única ley que tenemos del etiquetado es la que está en la NOM 052, que dice que el producto debe estar traducido al idioma de México. Por eso ustedes si van algún día a, por ejemplo, a tiendas como Waldos, por ejemplo, o incluso al mismo Walmart, van a ver productos de Estados Unidos con etiquetas blancas pegadas encima. ¿Por qué esa etiqueta? No crean que se la ponen porque se ve feo, sino porque tiene que venir en español la información de qué está hecho, lo de caducidad, ingredientes, información nutrimental, por ejemplo, debe de estar en el idioma del país, o sea, en español, ¿vale? Entonces, eso es muy, muy estricto en ese sentido. Si ustedes les digo, acuden a esos lugares, van a ver la etiqueta blanca pegada. Que se ve fea, sí se ve fea, pero la debe de tener el producto. Muy bien, seguimos entonces. Bueno, tomen nota, les doy un minuto y seguimos.
Bueno, continuamos, compañeros, vamos a avanzar. La igualdad de género. Vamos a ver que la retribución entre hombres y mujeres, es decir, vamos a ver que las mujeres en la Unión Europea ganan en promedio 17% menos que los hombres. Aquí la pregunta es, ¿por qué ganan menos si hacen lo mismo? Eso no es justo. Lo justo es que cada quien gane lo que trabaja y que se les pague por igual sin distinción de ser hombre o mujer, ¿no? Creo que eso no es correcto. Uno de los puntos negros que tiene la Unión Europea, ¿no? Como muchos otros lugares, no nada más es exclusivamente de ellos el problema, ¿no? Es a nivel general. Pero bueno, es un problema persistente que incluso en México lo podemos ver, ¿no? La cantidad de sueldo que recibe un hombre, que recibe una mujer, haciendo lo mismo, teniendo el mismo grado jerárquico, trabajando las mismas horas y en efecto, a la mujer siempre se le paga menos. Una práctica abusiva, desigual, no paritaria, y yo creo que en estos tiempos esto no debería ser permisible. Por ningún motivo y nada justifica esto, ¿no? Yo es como lo visualizo. No creo que sea correcto que esto pase. Vamos a ver en el caso de ella, de Federica Mogherini, que tiene una doble función. Ella es la que preside las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores en la Unión Europea y es la vicepresidenta de la Comisión Europea. Tiene dos funciones. Ella dirige la política exterior y de seguridad común y es jefe del Servicio Europeo de Acción Exterior. Todos los asuntos que tienen que ver de Europa con el resto del mundo, ella se encarga de atenderlos. Toda la cuestión hacia el exterior de Europa, ella lo tiene que ver, lo revisa, lo trabaja, ella es la encargada de esta parte. Ok, bueno, vamos a ver que existen 28 jueces independientes. ¿Por qué? Porque, bueno, es uno por cada país de la Unión Europea, es decir, cada país tiene su propio juez. Acuérdense que en la pluralidad, pues bueno, surgen ideas y es más justo. La función que tienen es interpretar la normativa de la Unión Europea y garantizar la aplicación uniforme a todos los Estados miembros. Es decir, que no solo se aplique, sino que se aplique para todos, porque eso es la otra. A veces pasa que la ley está y está muy bien. Por ejemplo, la ley de nosotros, México, nuestra constitución es de las mejores hechas. A nivel internacional, la constitución de México debe ser la de tercer lugar en cómo está hecha. Ojo, pero no quiere decir que porque sea la mejor sea el país más justo o el país más transparente. No, tiene que ver mucho en la aplicación. Y el problema principal en las leyes en México y en casi cualquier parte del mundo es la aplicación. La aplicación es un problema. ¿Por qué? Porque no se aplica como debe. Entonces, esos son problemas. Porque puedes técnicamente estar incurriendo en la falta. Sí, pero no se aplica adecuadamente. Entonces, ¿eso qué provoca? Pues provoca los problemas de los que ya estamos hablando, compañeros, justamente. Entonces, bueno, eso es importante mencionarlo. Tome nota de los 28 jueces porque eso es un dato que nos puede servir, ¿no? Que nos puede ayudar bastante. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver quién es la defensora del pueblo europeo. Es Emily O'Reilly, que es la defensora del pueblo. Ella hace tres funciones. Investiga las reclamaciones administrativas presentadas contra instituciones de la Unión Europea, por ejemplo, injusticia, discriminación, abuso de poder, retraso innecesario, falta de respuesta y procedimientos incorrectos. Cada uno de estos problemas que aquejan a la sociedad los conocemos. Por ejemplo, ¿qué es la injusticia? Que no se les trate por igual ante la sociedad a las personas. ¿Qué es la discriminación? Que se les mutile o se les corte sus derechos. ¿Dónde podemos ver la discriminación? Por ejemplo, en la cuestión del color de la piel de la gente.
Si eres de tal color, no se te toca. Pero si eres de determinado color, pues no se te respetan tus derechos, eres mal visto, no se te permite entrar a ciertos lugares, eh, se te, se te hace menos, ¿no? Eso es un problema que hasta nuestros días persiste, ¿no? Si no eres de una condición social, de una condición económica, no puedes acceder a estos servicios, ¿no? O no puedes ir a determinado lugar. ¿Por qué? Porque no eres de la clase, no eres de la sociedad. El abuso de poder es que alguien se sobrepase en sus funciones. Por ejemplo, si yo soy tu jefe y te pongo a trabajar más, eh, hago acciones contigo que no debo de hacer, estoy abusando de mi autoridad, es abuso de poder. El retraso innecesario, por ejemplo, cuando no te pagan inmediatamente. ¿Por qué? Porque según los trámites administrativos, porque según todavía no sale la nómina, pues todos los retrasos innecesarios son un problema muy persistente. ¿Por qué? Porque se te están cortando de tajo tus derechos. La falta de respuestas, que si tú tienes una inconformidad y metes un documento y no te responden, tienes derecho a que te respondan, la dependencia donde lo envías. O si el procedimiento fue incorrecto, también tienes derecho a que se te reponga el proceso. Y bueno, cualquier ciudadano de la Unión Europea puede presentar una reclamación por la causa que sea. O sea, no hay ningún problema por la causa que sea, lo puede presentar. No hay ningún inconveniente. Ahora, vamos a ver que tenemos aquí a otra persona muy importante, que es Mario Draghi, que él es el presidente del Banco Central Europeo. Banco Central Europeo justamente que tiene 4 funciones que concuerdan con lo que es los objetivos macroeconómicos primordiales. Primero, garantizar la estabilidad de precios. ¿Qué quiere decir esto? Que la inflación sea lo más bajo posible y que sea lo más estable posible. Es decir, que no haya inflaciones de galopantes, fluctuaciones muy bruscas, sino que se mantenga más o menos pareja. Otro es que controla la oferta monetaria. ¿Qué quiere decir la oferta monetaria? La cantidad de dinero en circulación en la economía. ¿Para qué? Para evitar inflaciones, porque una causa de la inflación es que la oferta monetaria aumenta, es decir, hay mucha circulación de dinero, o más bien mucho dinero persiguiendo pocos bienes. Determinan los tipos de interés, tanto que te cobran por un préstamo, por un crédito, que no haya usura, y como los créditos que pagan las instituciones cuando uno invierte sus recursos, ¿no? Entonces hay que determinar los tipos de interés, eso es fundamental. El tipo de interés es un instrumento que sirve para controlar la inflación, es decir, si hay mucho dinero circulando, ¿cómo evito que la gente no gaste tanto? ¿Qué puedo hacer? Pues algo muy sencillo, aumento la tasa de interés y la gente en vez de gastarlo, ¿qué va a preferir hacer? Invertirlo. De esa manera yo retiro mucho circulante del mercado y la inflación disminuye. ¿Por qué? Porque ahora ya no va a haber tanto dinero persiguiendo pocos bienes, ya va a ser poco dinero persiguiendo los bienes que existen. Entonces, eso ya no es inflación. Supervisa la seguridad de los bancos, es decir, tanto seguridad informática, seguridad como empresa, que sean solventes, que tengan un buen índice de capitalización, y no depende de los gobiernos. Justamente esto concuerda con México. El Banco de México es autónomo e independiente del gobierno en turno. El presidente del Banco Central tiene que ser apolítico, es decir, que no tenga una filiación política fuerte, que actúe técnicamente, es decir, no porque está un gobierno en turno, hacer lo que el gobierno dice, ¿no? Él es autónomo. Y si está mal la situación, tomará las medidas que tenga que tomar. O sea, no tiene que estar sujeto a la política. En este caso, si cree que la inflación está elevándose, va a retirar dinero en circulación, va a aumentar la tasa de interés y todo. Por ejemplo, si los sueldos provocasen inflación, él tomaría las medidas necesarias de que los sueldos tienen que verse disminuidos por esto y por esto y por esto. Y no tiene que pedirle permiso al gobierno, de que, oye, me das permiso de bajar los sueldos. Sé que a lo mejor tu política monetaria es de que los sueldos suban mucho para que ganes votos para la próxima elección, etcétera. No, no, tiene que ser totalmente autónomo y siempre apegándose a las normas técnicas. ¿Cuál es la norma técnica? Es que, por ejemplo, si el fenómeno está sucediendo, tú actúes y evites el fenómeno, no que te detengas por lo que va a decir alguien o tu superior, no. Él no tiene superior porque él es autónomo.
Ahora, si alguien estuviera interesado en algunas preguntas a la Unión Europea, hay una línea directa que se llama Europe Direct, que es donde ustedes pueden hablar o preguntar. Tiene 500 centros regionales y ahí se pueden informar de cualquier situación. Por ejemplo, si estudian en la Unión Europea y están perdidos, si alguien no supiera, por ejemplo, usar los mapas o las aplicaciones, puede hablar a este número y preguntar información de algún lugar, algún sitio, cómo llegar a determinada parte. Ahí puedes hablar. O sea, es como una línea directa de apoyo, de ayuda, ¿no? Ahora, por último, vamos a ver que la Unión Europea también está presente en el espacio, no solo en el espacio terrestre, también tiene actividad en el espacio aéreo. Es decir, con satélites ayuda a que los vehículos circulen de forma inteligente, los aviones sean más seguros, las telecomunicaciones estén mejor respaldadas y tenga presencia allá afuera, lo cual es muy necesario. Ustedes saben que eh, el estar comunicado es un factor fundamental hasta nuestros días. Eh, Eso pues da mayor acceso a la información. ¿Y qué es lo que se buscaría en el corto plazo? Que el acceso a la información sea un derecho para todos, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego hay gente que no tiene acceso a ciertas comunicaciones, ¿no? No tiene incluso ni el servicio disponible, aún pagándolo, o sea, no hay comunicación en esa zona, o a veces las tarifas son muy altas, ¿no? O el servicio no es de calidad. Bueno, ¿qué se busca con esto? Que el servicio mejore, que el servicio aumente, que se vea reflejado en sus mejores condiciones, ¿no? Por ejemplo, y son dentro de los objetivos que la Unión Europea persigue, que la Unión Europea tiene muy en mente y que ellos siempre quieren pues llevar la delantera en este sentido, ¿no? Es una situación muy, muy compleja, pero pues, se trabaja en eso. Bueno, jóvenes, con esto estaríamos concluyendo eh, el curso, ¿no?, de la Unión Europea, de Europa 2, en el cual ya nosotros vimos distintos aspectos, trabajamos distintos puntos, vimos lo que es parte geográfica, parte histórica, eh, parte propiamente comercial y la parte de los servicios que otorga, ¿no? Yo espero que este curso haya sido de su agrado, de su comprensión sobre todo, y que hayan comprendido eh, cómo se organiza la Unión Europea, cómo trabaja la Unión Europea, cuáles son los principales lugares de Europa, dónde se ubican los principales territorios de Europa, los cuáles son factores que hay que tener muy, muy en cuenta y que nos pueden ayudar y nos pueden servir para, pues bueno, no sabemos el día de mañana dónde trabajen ustedes o dónde vayan a trabajar, y esto justamente nos sirve para reforzar esta parte, ¿no? Conocimiento de otros lugares, de las reglas que se ocupan, de los procedimientos que hay que seguir, que es muy importante. A veces no se conocen las reglas, y acuérdense que el hecho de que uno no conozca una regla no te exime de no cumplirla. No, tú la tienes que cumplir, y si no la conoces, pues me vale gorro. Tú la debes de acatar. Entonces, bueno, creo que sería todo, compañeros. Si no hay ningún otro comentario, nos estaremos viendo el día lunes para el examen y la evaluación correspondiente. ¿Estamos de acuerdo, compañeros, hasta aquí? Sí, profe. Me parece muy, muy bien. A los que no vinieron, comenten, es que el día lunes es el examen, el cuarto examen, por favor, para que pues se preparen, estudien y estén pues listos para esa evaluación. Ujú. Si no hubiera ningún otro comentario, ninguna otra duda, compañeros, al respecto de lo que hemos hablado el día de hoy, pues yo creo que podríamos dejarlo hasta aquí. Creo que hemos abordado los temas adecuadamente y nos estaremos viendo, por lo tanto, la próxima sesión, el día lunes, de manera normal, ¿no? Para que, pues bueno, sea el examen y su calificación correspondiente a dicho parcial. Ujú. Entonces, si no tienen ninguna otra duda, ningún otro comentario, eh, pues podríamos dejarlo hasta aquí. Ujú. Tengan un excelente día. Ok, profe, gracias. Y gracias a ustedes. Tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, bye. Gracias, hasta luego. Igualmente.